Bueno, ante todo, bueno, gracias a todos los que se engancharon con esta idea. Bueno, un poco cuento la historia antes de empezar. Un poco la intención con esta charla fue tratar un tema que muchas veces ha quedado solapado. Y cuando hablábamos con Guido, hablábamos un poco de eso, de que la verdad que hay mucha gente muy preparada y muy idónea en ganadería regenerativa. Hay cursos muy importantes de empresas y personas, asesores que son realmente muy idóneos y es muy bueno aprender de ellos. Pero hay un tema que ha quedado por ahí un poco atrás y que muchas veces los proyectos ganaderos y de ganadería regenerativa en particular, el éxito pasa por el manejo de la gente o cómo hacer para la adaptación de nuestra gente que tenemos en el campo, desde la ganadería de pastoreo continuo a la ganadería regenerativa. Creo que ahí hay un punto muy importante, porque el éxito o el fracaso puede pasar por ahí. Entonces, ahí estamos para empezar a hablar de esto. Un poco también contarles que yo formo parte de la Asociación Grass-Fed Argentina, que hoy estamos cumpliendo el primer año de vida, en realidad mañana, y un poco la intención y la idea es que la ganadería regenerativa se desarrolle, se difunda, que podamos lograr ese cambio de paradigma en la producción. Y un poco, y es muy importante decir que el cambio de paradigma va a pasar por acá, en cada campo, en cada unidad ganadera, unidad productiva, el cambio tiene que estar ahí y se genera con la gente que tenemos. Entonces, entender que hay un montón de cosas que tenemos que hacer mejor, un montón de cosas que tenemos que transmitir de otra manera para lograr que nuestra gente, que es nuestro recurso humano, pueda lograr esa adaptación y sea exitosa, ¿no? Entonces, un poco ese es el encabezamiento de la charla. ¿Cómo hacemos para implementar un planteo de ganadería regenerativa con nuestra gente? Esto es un poco la historia de cómo empieza mi historia de la ganadería regenerativa. Yo administré un campo por 10 años, un campo de cría, en plena Cuenca del Salado, en Benito Juárez. Este campo era un campo como cualquier otro. Después vamos a ir hablando y les voy a ir contando más detalles, pero lo que logramos fue simplemente eso, ¿no? Con la misma gente, con los mismos recursos, lograr un cambio importante en la forma de producir y antes de eso, un cambio importante en la forma de gestionar a nuestra gente, cómo hacer para lograr que estas personas que eran un peón, un encargado, de repente sean encargados de actividades fundamentales en la ganadería regenerativa, el manejo de los animales, el manejo del pasto. Obviamente yo como líder de proyecto siempre encima, pero dándoles a cada uno el lugar necesario para que se puedan desarrollar, se puedan capacitar, y todo ese proceso se dio muy bien, por suerte. Un poco cuando hablamos de los beneficios de la ganadería regenerativa, no hay muchas dudas, hay mucha gente que obviamente lo ha podido explicar. Yo cuento lo que a mí me parece que es fundamental, aparte obviamente de la mejora productiva, la mejora de la productividad del suelo, el mejor aprovechamiento de la eficiencia de cosecha de los pastos, la reducción de los costos. Son todas cosas que obviamente las sabemos, el grado de resiliencia que se puede lograr con un campo bien manejado ante situaciones de crisis climática como la que estamos viviendo en este momento, obviamente con la sequía que nos pega fuerte, y con también los costos, ¿no? También los costos productivos que van a veces vivoreando, a veces se hace difícil producir, y de esta manera la resiliencia del sistema muestra que podemos seguir adelante manejando bien el pasto y manejando bien los animales. Pero antes que eso, y es algo importante, yo lo que creo que es importante también es que la ganadería regenerativa es una oportunidad para acercarnos al campo y disfrutar con la familia la vida de campo y estar más cerca y poder transmitirle cosas que tal vez son muy importantes, y me parece que es muy lindo poder disfrutar del campo, de la ganadería,
poder salir a caminar y ver, a dar vuelta a bostas y ver los bichitos, y ver el escarabajo, el colero, si está o si no está, ver los animales, poder acariciar una vaca, como ven en la foto, mi hija Sara, dándole un beso a una vaquillona. Son cosas que creo que tienen un valor importante, más allá de la producción que podamos obtener, que obviamente es mejor, ¿no? Pero creo que es un beneficio que lo tenemos que tener en cuenta también. Cuando yo emprendí estos cambios, un poco lo que me encontré, y es real, es algo real y es inherente al ser humano, la resistencia al cambio. Todos tenemos dificultades o nos cuesta emprender cambios. Obviamente todo reside en el miedo a lo desconocido, el miedo a equivocarnos, la pereza a asumir nuevos conocimientos y sustituir viejos saberes. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque nos va a pasar en todo campo que querramos hacer una transición agroecológica desde la producción de pastoreo continuo a una ganadería regenerativa. Eso es algo que tenemos que salir adelante y ver cómo lo vamos a manejar. Hay cosas que se pueden hacer para evitar esto, pero no para evitarlo, porque ese cambio siempre va a estar, pero para poder sobrellevarlo y salir adelante, ¿no? Me parece que es fundamental en esto mostrar los aspectos positivos que el cambio tiene para la organización y para la gente. Eso es el primer paso, ¿no? Cuando yo estoy pensando en un proyecto, estoy pensando qué es lo que voy a hacer, tengo que tener bien claro y tengo que poder mostrarlo y poder abrirle el tema y que nuestra gente sepa lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo, cómo esto le va a cambiar también la vida a ellos, y eso hace que todos estemos un poco metidos en eso y no somos solamente los líderes de proyecto que queremos hacer algo y empujamos y nuestra gente va detrás nuestro como cumpliendo órdenes, que a veces pasa, y no pasa por cumplir órdenes, sino por realmente comprometerlos a ellos, a que ellos son parte de esto, ¿no? Generar un vínculo de confianza entre los tomadores de decisiones y el personal. Ellos tienen que estar convencidos que el cambio va a ser exitoso y que ellos son parte fundamental de eso. Son parte del proyecto. Y ahora sí, entrando un poco a los 4 pilares, que es el título de la charla. Estas son para mí las 4 claves fundamentales para lograr el éxito en cualquier programa de ganadería regenerativa que podamos hacer en el campo. Y acá lo ampliamos más a algo general, ¿no? Es algo realmente para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, ¿no? La motivación, la motivación para que le podamos dedicar a lo que vamos a hacerlo de forma motivada, la capacitación, la organización, y el ojo del amo es una parte fundamental también. Después vamos a ir desarrollándolos, así que no nos detenemos mucho aquí. Y bueno, este es un poco contarles, este es el campo, este es un campo de 1.300 hectáreas que está localizado en el partido de Benito Juárez. Es un campo netamente ganadero, es un campo que está dividido en 13 potreros, estaba dividido en 13 potreros en ese momento que empezamos, de que tienen aproximadamente 130 hectáreas cada potrero. Se hacía ganadería de pastoreo continuo, tenía una carga que es más o menos la de todos los campos de la zona, 0,6, equivalentes vaca, y bueno, ese fue el paso, es el punto inicial, es un campo de cría, con 2 empleados, con Joker el asesor y la dueña del campo, y este fue el punto de partida. Esto es importante también para que vean que esto se puede hacer en cualquier lado, en cualquier campo ganadero de la Argentina y del mundo, ¿no? Porque acá hay gente también de otros lados.
lo pueden hacer en cualquier lado. No tenía nada en especial respecto a cualquier otro campo. Mi rol, yo el asesor, estaba a cargo del manejo de la gente, estaba a cargo de toda la parte técnica, del seguimiento técnico del campo. Es algo importante y tiene que ver con la foto. Nosotros en el año 2018 decidimos mudarnos a ese campo. Ya hace 2 años que estábamos en el proyecto de ganadería regenerativa. Y en un momento dado era tanto el compromiso que había asumido y las ganas de estar tan pendiente de muchas cosas que con la familia, mis 3 hijas, mi mujer y yo, decidimos mudarnos al campo y empezar a tener la vida ahí. Y bueno, fue un cambio disruptivo, obviamente, en lugar como pasa normalmente, la gente va del campo a la ciudad. Nosotros hicimos al revés, de vivir en una ciudad de Luján, nos fuimos al campo y bueno, fue realmente tan interesante, tan lindo poder vivir los cambios todos los días. Un poco hablar de mi rol. Mi rol era muy importante, estar capacitado, ¿no? Poder realmente saber. Yo soy ingeniero agrónomo, pero eso no significa nada. Yo tuve un gran proceso de aprendizaje en el campo, he aprendido mucho del personal, he aprendido muchísimo del peón, mucho del encargado, porque realmente ellos tienen mucho para aportar, y eso fue lo que a mí también me hizo darme cuenta de esto, esta ida y vuelta tan importante que tiene la ganadería, ¿no? Que el poder aportar por ahí la parte técnica y apoyarme en gente que valía la pena o que vale la pena. Entonces, escuchar y consensuar las decisiones me pareció que fue importante, muy importante. Generar una atmósfera positiva donde todos vivan esos cambios con emoción. Y esa es la parte que creo que es donde más hay que trabajar. Si nosotros queremos que esos cambios vayan para adelante, y tenemos que lograr que todos en el equipo estemos comprometidos y realmente motivados en que estos cambios vayan para adelante. Y hay un trabajo importantísimo, ¿no? El de contagiar, el de hablar, el de explicar. Y nuestro rol como asesores pasa a ser prácticamente más importante que la parte técnica, pasa a ser el tema de transmitir y hablar con la gente y ver cómo están y ver cómo están haciendo su laburo. Y esas cosas que por ahí a veces mucho nos falta, ver que son las cosas que terminan definiendo, porque la otra persona también ve que el asesor o el técnico está realmente preocupado para que esta gente mejore en su actividad. Y para arriba también, ¿no? Porque la dueña del campo también, ¿no? Hablar mucho para ese lado, tratar de contagiar esa emoción para que siga poniendo y siga apostando a este cambio. Así que para los dos lados, yo estaba en un rol intermedio, digamos, ¿no? En un rol de asesor para abajo, de manejar gente, y de arriba también ser un poquito el que hace que las cosas ocurran, ¿no? Hablar con los dueños de campo o con el productor en este caso para mostrarle las cosas que están pasando. Y ahí creo que hay también un tema de psicología importante, ¿no? No soy psicólogo ni nada, pero creo que lo hay también, ¿no? Transmitir ese entusiasmo, esa adrenalina de que las cosas que estamos haciendo son tan buenas y están saliendo bien. Bueno, este es el nombre del campo, Labrador. Este es el campo en el cual desarrollamos esto. Y algo importante, este proyecto nos incluía a todos. Yo lo que primero pensé cuando hice ese proyecto es decir, bueno, a ver, esto tiene que ser un proyecto para todos. Para que sea sostenible en el tiempo, yo tengo que lograr que todos vean este proyecto como propio. Entonces, de esa manera, creo que lo encaré de esa manera, lo encaramos de esa manera, y fue exitoso. Creo que fue exitoso por eso, porque todos crecieron un poquito, todos mejoramos un poquito.
Entonces, es fundamental y un poco también para sacarnos presión, ¿no? Si vamos a equivocarnos, que sea con poco, ¿sí? No empezamos con 4 módulos de pastoreo racional con 600 hectáreas de campo manejado así, de un día para el otro. No hubiera sido sostenible desde ningún punto de vista, ni yo como asesor, ni la gente para llevarlo al campo, llevarlo a aterrizarlo con los animales y el pasto, y tampoco para la dueña, porque todo se fue generando de a poco. Entonces, sacarnos la presión y decir, si vamos a equivocarnos, que sea con poco. Entonces, empezamos con un módulo chico, empezamos con un módulo de 20 hectáreas. Esto fue importante porque nos abrió el panorama, nos permitió darnos cuenta que podíamos hacerlo, que ya éramos un campo que estábamos haciendo recría, cuando era un campo que siempre había sido de destete, venta invernada, y nos permitió dar más seguro los pasos siguientes. Entonces acá hay algo importante. Por un lado, tener un proyecto global. Si yo voy a empezar en un campo a hacer ganadería regenerativa, tengo que tener un proyecto global. Yo tengo que tener bien claro qué es lo que quiero lograr con los animales, con el campo, el apoderamiento que voy a hacer, toda la parte de infraestructura tiene que estar bien clara, pero es importante que sacarnos la presión y decir, si vamos a equivocarnos, que sea con poco. La gente también se saca la presión, todos nos sacamos la presión y todos mejoramos un poquito y asumimos que estamos empezando y eso genera motivación también. Entonces, un poco lo lindo de esto fue que empezamos con 20 hectáreas, con 30 novillos que nos quedaron de una cola de venta de invernada. Y acá está la foto, esta es la foto de la primer lote de invernada de recría, digamos, que hicimos en el campo. Ahí hay una pequeña equivocación. Ahí no dice punto de partida recría. En realidad el punto de partida fue un campo de cría, que vendíamos terneros de 200 kilos al destete, y el primer paso que dimos fue este que les cuento, hacer un lote cercano a la casa. Hicimos un sistema de pastoreo intensivo muy cerca de la casa también para que la gente lo tenga ahí y no le sea una complicación y sea todo un poco más natural y fácil de hacer, ¿no? Hicimos un callejón, dividimos el área, empezamos a medir ganancias, empezamos a medir productividad, tiempo de descanso, tiempo de aprovechamiento. O sea, empezamos a hacerlo como si estuviéramos haciéndolo en grande, pero en chico, con las mismas ganas, con los mismos objetivos, y eso nos fue dando la posibilidad de darnos cuenta que íbamos bien con lo que estábamos haciendo. Esa tropa se fue con 300 kilos, y la verdad que cuando terminó la experiencia, que fue en el año 2016, dijimos, bueno, a ver, salió lindo, salió bien, no se murió ningún ternero, manejamos bien el pasto, nos alcanzó, en 20 hectáreas tuvimos 30 novillitos, y eso fue el punto de partida que me parece que fue re importante. Bueno, sigamos. Bueno, 4 años después, el campo, obviamente, se hizo mucha inversión en apoderamiento, en acercar al agua a los animales, en todo, obviamente. 4 años después teníamos 4 módulos de pastoreo racional Boazán de 130 hectáreas cada uno, con agua en la parcela, haciendo recría de la totalidad de los novillos que antes se vendían en el campo. La verdad que por eso que es importante también, si yo hubiera empezado el día 1 con este proyecto así, y seguramente me la pegaba de frente en la primera esquina. Y acá la realidad es que se fue desarrollando año por año, hicimos un módulo, agregamos un módulo, entonces teníamos un módulo de novillos de recría, después tuvimos un módulo de PRB con todas las terneras que eran reposición. Primero solamente la reposición
que quedábamos, después nos quedamos con todas las terneras, vendíamos vaquillonas preñadas, todo bajo pastoreo racional. Luego con vacas paridas, que era una de las partes que daba más miedo por el tema de los terneros, el aguachamiento y todo eso. Y bueno, fue un proceso. Es que es importante lo que tiene que quedar claro que esto es un proceso. Y como tal, hay que encararlo paso por paso, ¿no? Voy a hacer una breve intervención. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Nos pueden tirar pulgar arriba, intermedio, más abajo? No sé si tú me estás viendo. ¿Me preguntaste a mí, Mel? No, digo a la gente y no sé si estás viendo, porque muchas veces para la persona que está dando la exposición, no tener la cara del resto o no saber cómo viene es difícil de medir la energía, entonces quería hacer esa intervención, a ver si estábamos todos bien, y si alguien tiene dudas, no sé. vuelvo a Sí, obviamente. Re claro, Tommy, muy bueno. Genial. Bueno, gracias, Fer, ¿cómo andás? Todo excelente, muy bueno, Tomás. Gracias. Ahí está, de 10. Bueno, ahora sí podemos seguir. Sí, un poco por eso que la idea es que esto sea un poco interactivo también, y dar espacio un poco a la charla o a la pregunta, porque yo voy hablando y por ahí agarro el rollo y en un momento dado está bueno hacer un corte y si alguna persona tiene ganas de hacer algún comentario es súper interesante y seguramente aporta a que la charla sea mejor y que mi ponencia sea más interesante todavía, ¿no? Tommy, aprovecho y te hago una pregunta. ¿Cómo fue la parte con la dueña del campo para llevarla en este camino de cambio? Bueno, pues una buena pregunta. Un poco yo lo que siempre traté es hablar mucho, mostrarle los beneficios, mostrar que el campo como estaba actualmente tenía mucho por mejorar, mostrar que la productividad que se podía obtener del campo era muy superior. Y creo que por ahí, ¿no? Horas de charla, horas de un poco sacarnos un poco los miedos, ¿no? Y más cuando uno habla de un tema de agroecología, ¿no? Que es como que te sacas un poco la tecnología de insumos de encima y tenés que trabajar mucho más con la cabeza y bueno, todo eso se fue hablando y se fue haciendo. Obviamente todo no fue lineal, o sea, uno cuenta la historia, parece que fue todo lineal y todo bárbaro. Tuvimos altibajos, tuvimos momentos donde no nos fue muy bien, tuvimos momentos donde mejoramos, siempre aprendimos, siempre con la gente aprendimos. Con la gente hubo que trabajar bastante porque el paso no es tan fácil. Empezar a tomar decisiones no es tan fácil. Y bueno, y así que, pero con la dueña, la verdad que con mucho diálogo y mostrar realmente que el campo tiene mucho más potencial de lo que creemos. Nosotros nos dijeron que en la cuenca del Salado tenemos que tener 0,6, 0,7 equivalente vaca y un poco, ¿viste? Nos quedamos ahí como que ese es el potencial. Y la verdad que hay grandes experiencias de gente que está trabajando en la misma zona, con los mismos recursos, y el aumento de productividad es eso. El aumento de productividad es con los mismos recursos hacer más cosas. De eso se trata el aumento de la productividad. Y lo que nosotros hicimos justamente fue eso. ¿Por qué hay alguien que tiene 1,4 o 1,3 en el mismo campo en que yo tengo 0,6? Evidentemente yo estoy haciendo algo mal y la otra persona está haciendo algo bien. Y entonces ahí, un poco hablar de eso y ver experiencias de gente que está haciendo mejor las cosas que uno y tener darse cuenta que no está haciendo bien las cosas, ¿no? A veces nos cuesta reconocer que estamos pifiados o que creemos que no las sabemos todas y no. Hay gente que labura mejor, aprendamos de ellos
saquemos esas experiencias y apliquémoslas en el campo, y la cosa va dando sus frutos. Y fue lo que pasó, la verdad que fue lo que ocurrió. Nosotros logramos en estos 4 años, en estos 6 años en realidad, logramos incrementar aproximadamente en 15, 20%, igual me estoy adelantando a futuras diapositivas. A ver si cambia. Aumentamos aproximadamente la carga en un 15% por año. Primero la carga la aumentamos. No puedo pasar la diapositiva. ¿Querés volver al documento y hacer clic ahí? Porque quizás... A ver. A ver, no logro pasar la diapositiva, no lo puedo pasar, no sé qué pasó. Capaz que la voy a compartir de vuelta. Bueno. Pues, la vuelvo a compartir a ver si tenemos, tenemos éxito con esto. Te voy acercando la pregunta que dejó Guido desde Tandil. Sí, señor. Buenas tardes, el manejo del labrador es sobre campo natural. Si querés le respondes ahora o después. Bueno, sí, el campo es netamente ganadero. El campo, como todo campo ganadero, alguna parte tenía de parte, digamos, más productiva, más agrícola. Digamos, más o menos un 20% del campo tenía aptitud para hacer verdeos y para hacer verdeo de invierno, verdeo de verano, pero sí, fundamentalmente era un campo ganadero clase 7, así que sí, es un campo bien ganadero. Y bueno, un poco más adelante vamos a hablar un poquito de eso, respecto a un poco lo que nos pasa en los campos ganaderos, que tenemos un campo que no tenemos una buena gestión de los recursos pastoriles, y en esas escasas hectáreas agrícolas volcamos toda la inversión para producir el pasto o la cantidad de raciones que necesitamos para todo el campo. Entonces, un poco la ganadería regenerativa lo que busca es desarrollar un sistema que nos permita mejorar la gestión del pasto en todo el campo. Y eso redunda en una baja de los costos justamente por eso, porque yo termino dejando de depender de tener que hacer 50 hectáreas de verdeo verano para suplir la falta de raciones que estoy obteniendo del total del campo. Así que eso es algo importante también. Pero bueno, volviendo a la diapositiva, logramos un incremento aproximadamente del 20% anual. El campo empezó con 650 vaquillonas, o 650 vacas, perdón, de vacas de cría. Y terminamos el proceso, llegamos al final. Yo en el 2020 me fui y me armé un proyecto propio de ganadería regenerativa. En el 2020 teníamos hacia 800 vacas de cría, con toda la recría de machos y toda la recría de vaquillonas para servicio, para reposición y venta de vaquillonas preñadas. Así que fue un incremento bastante importante en cuanto a la carga, pero no solamente fue eso la mejora que obtuvimos, logramos una importante reducción en el uso de agroinsumos. Hicimos ciclo completo, incluso vendiendo algunos novillos a pasto, así que por ahí también hubo algo que no lo podíamos imaginar en el principio. Pudimos vender novillos a pasto, grass fed, solo a pasto, bajo pastoreo racional, con los mismos recursos que estábamos utilizando para tener 650 vacas y vender ternero al destete. Entonces ahí está la magia, ¿no? Un poco la resiliencia que obtuvimos en los años, obviamente en 8 o 9 años, hubieron años de sequía, hubieron años de inundación, y este sistema se ajustó siempre a la situación. Hoy en día lo que estamos viviendo
con la crisis climática, nos pone en una situación también de ver para adentro y ver cómo hemos gestionado esos recursos a lo largo del tiempo para ver cómo afrontar estas situaciones que no son nada fáciles para nadie, ni para los que hacemos bien las cosas, ni para los que pero mucho más que los que no están haciendo del todo bien. Entonces, la resiliencia es eso, ver cómo nos sobreponemos a las situaciones que aparecen, ¿no? Y todos mejoramos nuestra calidad de vida. Este proyecto de Ganadería Regenerativa fue un progreso para el campo, fue un progreso para todos los que participamos, el personal y nosotros como líderes también, tuvimos también obviamente un gran beneficio. Entonces, todos mejoramos, y ahí está lo lindo, ¿no? Que todos tuvimos algo bueno para sacar de esto. Acá un poco cómo se cambiaron la distribución de los roles, de tener un encargado y tener un peón. Lo que hicimos fue profesionalizar un poco y que cada uno se vuelva un experto en algo. Y eso creo que es re importante, porque eso revaloriza la función de cada uno, ¿no? Teníamos dos personas, más yo, obviamente, 3 personas, y cada uno nos profesionalizamos en algo. Revalorizar la palabra del pastor, ¿no? El pastor, esa palabra en estos sistemas vuelve a ser fundamental. El encargado del manejo del pasto. Una persona fue el encargado del manejo del pasto. Y tratamos, y yo traté de que esa persona sea excelente en eso, que le guste, que se desarrolle, que aprenda, que se capacite. Y creo que el papel del pastor en estos sistemas es fundamental. Y creo que es la piedra fundamental, porque el pasto es lo que justamente tenemos que aprender a gestionar mejor, ¿no? Tengan en cuenta que en la provincia de Buenos Aires la eficiencia de cosecha es inferior al 60%, quiere decir que hay un 40% de los recursos que quedan ahí y no se aprovechan. Entonces ahí está el manejo del pasto, ahí está la forma de cómo hacemos ese cambio para gestionar mejor ese recurso, ¿no? Y acá, bueno, un poco desarrollar un poco las 4 claves, que son fundamentales, que una es la motivación. Obviamente que la motivación es fundamental. Todo lo que uno encare de forma motivada le va a salir mejor. Así no sepa nada del tema, si está motivado tiene muchas posibilidades de hacerlo bien. Lo que yo traté es encontrar herramientas para que la gente se sienta motivada. Y lo primero principal para que un equipo esté motivado es que cada una de esas personas se sientan valoradas.